Pues tenemos algunas preguntas, hay muchos comentarios de tipo de saludos y felicitaciones al evento y a cada uno de los ponentes. Las preguntas, la doctora Valentina Carrasco nos ha ayudado a un poquito a agruparlas para ayudar a darles cierta conexión y que nos dé un poco de más tiempo para responder. Para el doctor Valentino Sorani, en tema, por decirlo así, de inclusión de personas, juntamos aquí dos preguntas. El doctor David Valenzuela pregunta, Valentino, ¿cómo resolver el reto de integrar de manera jerárquica y eficiente los ordenamientos ya existentes a diferentes niveles y escalas y cómo redefinirlos hacia un bien común, que un tema importante que tú mencionaste? Y relacionado en esta temática de inclusión de pobladores, Cecilia Sánchez Garduño pregunta, ¿cómo incorporan la comunicación a los pobladores? De cómo impacta la minería en sus comunidades, hábitat, salud. Entonces, si pudieras responder esto en continuación. Sí, creo que hay mucho eco. Sí, entonces, bueno, en general en la planeación la minería es un problema grave en el sentido que la minería por la ley minera tiene una prioridad sobre cualquier tipo de planeación. Esto quiere decir que si existen concesiones y para la exploración y luego para la explotación, prácticamente no se puede, se pide un cambio de uso del suelo, pero estas medidas, esta parte administrativa no implica, normalmente se soluciona por parte de la minería y la minería empieza. Entonces, hay dos tipos de minería, ¿no? La minería metálica y la no metálica. Entonces, por lo que concierne la minería no metálica, o sea, la apertura de bancos de materiales normalmente pétreos para la construcción, se hace un poco al azar y en todas partes. Quiero decir que hemos encontrado, ahora que se realizó el aeropuerto, empezó el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, alrededor de 350 bancos de materiales, de los cuales una buena parte, la mayoría, eran ilícitos. Esto quiere decir que no hay un control en este sentido. Este tipo de minería afecta la biodiversidad y por los polvos, las partículas muy finas, es un daño a la salud seguramente. Entonces, ese es un primer efecto. La minería la minería metálica implica otros problemas, como el problema de la extracción del mineral que se realiza en gran parte utilizando cianuro, que hace que la extracción se realice en lo que se llaman presas y que se vuelven un peligro para la conservación, obviamente, pero sobre todo para la salud humana. En el caso de una venida de agua muy fuerte y no prevista, el desbordamiento de la presa produce un envenenamiento inmediato de los ríos y de los cuerpos de agua, con la muerte inmediata de toda la fauna que ahí se encuentra. Entonces, ahí se está intentando ahora evitar que la minería metálica se lleve a cabo en las áreas naturales protegidas, ¿no? Y hasta ahora se ha más o menos solucionado. Nosotros en los ordenamientos lo que hemos logrado es evitar la minería a cielo abierto
y proponer una minería subterránea que no es una solución, pero seguramente tiene un efecto menor inmediato sobre el ambiente. Luego el material extraído se almacena en jales, que son estos depósitos de material que permanecen en los lugares y se vuelven peligrosos a largo plazo por la acidificación y liberación de metales pesados, etc. Entonces, seguramente la minería es un grave problema, el cual hay que avisar a las poblaciones que sepan el peligro. Ahora, en algún lado la minería se tiene que realizar, todos utilizamos minerales, metales, etcétera. Lo que sí se podría empezar a pensar es si nuestra sociedad de consumo requiere de veras todo estos uso enorme de metales, y si no se puede empezar a pensar a un tipo de sociedad diferente, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo que será importante es tener muy buenos estudios de impacto, obligarlos a todos niveles de minería, de impacto ambiental y considerar todos los movimientos posibles de metales y de partículas, etcétera, y sobre todo todos los posibles daños a la salud. La pregunta de David, como me estaban aquí un poco ayudando con la máquina, si me la pueden repetir, por favor. Voy a decir así para que no se me... ¿Cómo resolver el reto de integrar de manera jerárquica y eficiente los ordenamientos ya existentes a diferentes niveles? Ok, entonces la pregunta de David, bueno, nosotros cuando hicimos el ordenamiento del Estado de México nos enfrentamos a este problema. O sea, había lugares donde había hasta 7 tipos de ordenamiento diferente, uno encima del otro, y contando, bueno, ordenamientos e instrumentos de planeación. Entonces, esto genera, obviamente, una sobreposición también de normas, reglamentos, etcétera, que muchas veces se contradicen. Entonces, lo que hicimos fue hacer una especie de limpieza, ver cuál de estos ordenamientos tenía mayor valor, premiando normalmente los ordenamientos, el nivel municipal, que es el nivel donde pensamos que interviene más la población en los procesos por lo menos no de decisión, sino de opinión, y donde se deberían lograr, digamos, mejores resultados en la planeación. Sin embargo, no hay todavía una manera, un reglamento específico, y la sobreposición continúa. Por esta razón, el proyecto que estamos llevando a cabo en el CIVIC, financiado por el CONACYT, tiene como objetivo justamente unificar todos los ordenamientos, tener un solo instrumento de planeación que seguramente deberá evitar a futuro este problema. Se empezará seguramente con abrogar todos los ordenamientos que existen en un momento y hacerlos otra vez. No va a haber otra manera para, digamos, limpiar la planeación en el país. Gracias, Valentino. Vamos a hacer unas preguntas a Rodolfo. También nos permitimos como que agruparlas con cierta temática. Entonces, Rodolfo, te voy a mencionar rápidamente 3 o 4 preguntas semejantes. Estrella Ramos pregunta, ¿sería más importante, la temática es qué conservar y cómo aprovechar? Entonces, Estrella Ramos pregunta, ¿qué sería más importante? ¿Enfocarse en proteger la conservación de secciones intactas o intentar rescatar lo alterado? José Luis Carrera Hernández nos pregunta, ¿cómo podemos conservar los tipos de vegetación y hacerlas productivas para beneficio de los habitantes? Una más relacionada en este tema de Alex Letelier pregunta,
¿el manejo agroforestal no sería una opción más viable? Y finalmente, en esta temática, Rodolfo, Valentina Carrasco dice que si serviría de algo que las zonas urbanas tuvieran vegetación nativa. A ver, a lo mejor te hice muchas, a ver cómo las capoteas. Ok, Rodolfo. Ok, vamos a tratar, tiene cierta relación de todas maneras en cierto nivel. En particular la de Estrella, que tiene que ver entre la relación entre lo intacto y lo alterado y la idea de conservación y beneficio. Efectivamente, yo creo que la lección que hemos tenido el día de hoy con las presentaciones de Valentino y de Chris apuntan directamente a esa pregunta. Yo pienso que un sistema de ordenamiento del territorio que defina la vocación, y para mí esta es una palabra clave, la vocación del terreno, que por lo general no es homogénea, dada su topografía, sus características biológicas, sus características edáficas, se pueden definir diferentes vocaciones en diferentes niveles del paisaje, en diferentes áreas del paisaje, y asignarles el uso que más pertinente sea para cada una de ellas. Las áreas que han sido ya verdaderamente alteradas, probablemente, por lo que vimos con la presentación de Cristina, es muy costoso regenerarlas y traerlas a una condición de conservación óptima o semi-óptima. Entonces, a veces esas áreas podría dárseles un manejo particular. Áreas que tienen una condición todavía bastante bien conservada, que se puede definir con los parámetros que Cristina definió, fundamentalmente de tipo vegetal. También hay parámetros de tipo animal, el estado de la estructura de las comunidades animales, cuál es la proporción relativa de especies de tamaño corporal grande y mediano y pequeño. En fin, una serie de parámetros biológicos, tanto en lo vegetal como en lo animal, pueden definir el estado de conservación, y esas zonas se les puede definir que su vocación sería la conservación. Otras zonas que tienen actividad, por ejemplo, de agricultura, sobre todo agricultura diversificada, esas yo creo que vale la pena promoverlas mucho. En particular, agricultura, como digo, que no sea del tipo de un solo genotipo y un solo cultivar, un solo cultivo en escalas espaciales grandes con un montón de insumos, sino agricultura más de tipo tradicional, más diversificada, más sana. También tendría sus terrenos que tienen la vocación particular para ello. En fin, la combinación de factores del estado de conservación y del estado de deterioro, en ese gradiente de conservación o deterioro que tenga el terreno, puede definirse muy bien con la tecnología que mostró Valentino en su presentación el día de hoy, que ha estado trabajando durante décadas, definir como un mosaico, un mosaico en el paisaje en el cual se asignan diferentes tipos se defina la vocación y se definan diferentes tipos de uso que se pudieran dar, incluyendo desde luego sitios bien conservados. El hecho de que existan sitios conservados representa también, compañeros, un uso de la tierra. Por eso el término de cambio de uso de la tierra implica también cuánto queda conservado, porque el tener terrenos aparentemente ociosos que no hacen nada, ya vimos, por lo que traté de mencionar, que representan muchos beneficios y muchos servicios también. Entonces, yo pienso que la combinación de tecnologías, de saberes, de conocimientos que involucren la parte técnica científica como las que presentaron Chris y Valentino, el conocimiento tradicional y el enganchar a las comunidades a que participen en esto, como se demostró muy bien el día de hoy, bien podría ayudarnos a congeniar el uso con la conservación. Yo pienso que la idea arcaica, en mi opinión, de que hay un antagonismo entre conservación y mantenimiento digno de las comunidades locales no es incompatible, es verdaderamente una opción que tenemos. Además, compañeros, todos los que nos están escuchando, es la realidad, no podemos escaparnos de la realidad. Muchas de nuestras áreas protegidas tienen Homo sapiens, tienen personas allí dentro. El punto crítico es cómo hacer que esas dos congenien de manera que haya bienestar ambiental y bienestar social. Me parece que se conectaría eso con la pregunta que tiene que ver con el manejo agroforestal. Y yo diría que agroforestal pastoril también,
densidades de ciertos animales domésticos con un manejo adecuado pueden incluso a veces resultar en cosas inesperadas. Por ejemplo, en sitios que se ha perdido la fauna nativa de animales grandes, de víboros grandes, se ve muy bien en casos de, por ejemplo, en las sabanas africanas, donde solía haber manadas grandes de elefantes, jirafas, cebras, ñandús y demás. A veces cierto manejo del ganado tiene una cierta analogía cuando esos animales se han perdido. En fin, que el conocimiento tradicional, el conocimiento científico, la vocación, permitirían, yo creo, que se pudiera hacer congeniar y no necesariamente ser una antagonía a través de mosaicos de uso diversificado. Una diapositiva que mostré donde tenía esa milpa con las personas que dejan árboles de Verosimum, que por cierto, quise poner ese ejemplo en reconocimiento al trabajo de nuestra amiga Cecilia Sánchez, que mostraba en el paisaje la milpa, los sitios de vegetación secundaria, las acahuales que se llaman, los sitios de riparios que se mantienen sin impactar para nada, y los sitios dedicados a cierto manejo de la ganadería pueden ser bastante compatibles. Lo último que me quedaría es el caso de las zonas urbanas. Yo creo que las zonas urbanas, hoy en día, incluso por razones de psicología que se están empezando a documentar de manera muy rigurosa, de manera muy seria, permitirían el poder incorporar algunos elementos de especies nativas en comunidades urbanas o semiurbanas, bien podrían ayudar al mantenimiento de condiciones térmicas más adecuadas, al mantenimiento de mejor condición de la calidad del aire y desde luego a la psicología de tener espacios verdes, de tener espacios más amigables que refrescan la mente y el espíritu. Entonces, espero que más o menos logré amarrar las diferentes preguntas de los compañeros. Gracias, Eli. Gracias a ti, Rodolfo, por tu explicación y atender las preguntas de nuestros público. Para la doctora Cris Martínez, pregunta primero pregunta Marcela Osorio, ¿cuál es el efecto de la salud del suelo en la regeneración natural? Gracias. Después de los estudios que hicimos en el Limón, otros estudios de plantaciones de restauración realizados por Valentina Carrasco en Quilamula mostraron el efecto de los nutrientes del suelo en las plantaciones. Y entonces se están haciendo más experimentos, pero en general es muy interesante que las especies leguminosas no necesariamente se ven afectados por bajos nutrientes en el suelo. Entonces, sembrar leguminosas, que ya se hace en otros contextos, ha sido muy importante para poder restaurar el suelo y después aumentar el desempeño de las plantaciones de restauración. Gracias, Cris. Creo que podemos tener una ronda más de preguntas para el doctor Valentino Sorani, ¿vale? El tema ordenamiento. Valentina Carrasco pregunta, ¿hacia dónde se debe promover la restauración ecológica para conectar Sierra de Huautla con otras zonas conservadas? Sí, es una pregunta muy interesante. Nosotros hicimos un esfuerzo, bueno, varios de los colegas del CIVIC, para ampliar la reserva y hacer una triestatal. Esto empezó hace muchos años y se siguió gracias a un financiamiento de la Volkswagen que apoyó para que se hicieran estudios de factibilidad de la ampliación de la reserva hacia Puebla. Y también cuando Carlos Toledo, el hermano de Víctor, estaba de secretario del Medio Ambiente en Puebla, también hicimos los acercamientos necesarios para proponer también una ampliación hacia el sur. Entonces, en toda esta gran área sí valdría la pena
hacer una restauración para encontrar los corredores biológicos necesarios para lograr esta vinculación que se va perdiendo cada día. Ya hay, cada vez que vemos el mapa y pensamos por dónde podrían pasar esos corredores, siempre más los espacios están restringidos. Hay que actuar muy rápidamente y con el consenso, obviamente, de los agricultores. Muchas veces estos podrían servir también áreas agrícolas, agroecosistemas, eventualmente, que puedan servir para esos corredores. También se tiene que actuar muy pronto alrededor de las grandes ciudades con cinturones verdes también, que luego que sean pensados también para garantizar estas conexiones. Y ahí en todas estas zonas es donde justamente se necesitan toda la sabiduría de la restauración que nos mostró Cristina, y que también Valentina, que hace la misma pregunta, tienen. O sea, si sabe cómo hacerlo, hay que hacerlo rápidamente para evitar justamente que estos espacios, estos pasos, digamos, estos corredores más bien se realicen, y el ordenamiento es el que tiene que preservar estas zonas y evitar absolutamente que la ciudad los cierre. Gracias. Bueno, aquí nada más dejaron un comentario. No sé si vamos a tener otra ronda de preguntas sobre una ley. Sí, vi rápidamente, creo que dijeron que no se vende el ejido, el artículo 27 no hace la venta del ejido, pero prácticamente a través de varios pasos, no es inmediato, hace que finalmente se expropien los terrenos, una vez arreglado lo del dominio que estaba comentando la persona que hizo este comentario, y luego finalmente sí es posible que esos terrenos pasen a propiedad privada. Entonces, sí, el proceso es más largo de lo que lo resumí en la ponencia, pero sí abre la posibilidad de que estos terrenos sean propiedad privada. Gracias. Un par de preguntas para Rodolfo. Cristal Ibar pregunta: ¿cuál es el tipo más común de mecanismo de defensa? Es una estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Y Mariana Ruiz Aguilar pregunta, que es estudiante de la licenciatura de la Facultad de Ciencias Biológicas, pregunta: ¿qué beneficio otorga el látex a las plantas caducifolias en contraste con las perennes? Gracias. La primera parte de la pregunta de la defensa, ¿serías tan amable de repetírmela? Tuve dificultad para escuchar, por favor. Sí, claro. ¿Cuál es el tipo más común de mecanismo de defensa? Ok. Vale. Tengo las dos preguntas. Al respecto de la pregunta que se refiere al tipo más común de defensa que utilizan, me estoy imaginando defensa de las plantas en contra del ataque de herbívoros. La realidad es que sería un tipo de defensa que tuviese una combinación de varios síndromes defensivos. Plantas que tuviesen combinado mecanismos de defensa químico, mecanismos de defensa mecánico y en algunas ocasiones incluso mecanismos de defensa biótico, bien pudieran ser las super plantas defendidas. Lamentablemente, o desde el punto de vista ecológico de manera fascinante, existe una cosa que se llaman los conflictos, los trade-offs, que se les dice en inglés. Los conflictos, si una planta asigna más recursos a una función, probablemente lo tiene que hacer a expensas de otra. Esa es una idea que ha percolado muchísimo en la literatura científica, pero hoy en día empezamos a ver que no necesariamente es tan fijo. Hay plantas que combinan varios tipos de estrategias para hacer la defensa más efectiva.
La verdad, para la persona que hizo esta pregunta, el mundo vegetal ha podido moverse en direcciones tan diversas como uno se las puede imaginar para lidiar con el ataque de los herbívoros. Hay plantas, por ejemplo, que utilizan metabolitos defensivos químicos muy tóxicos y muy especializados. Por ejemplo, plantas cianogénicas, plantas que tienen la capacidad casi increíble de imaginarse que liberan gas cianuro cuando las hojas son comidas por un animal y la planta pone en contacto varios tipos de compuestos químicos y la hoja es capaz, imagínense, de liberar HCN. Es un tipo de evolución de defensas químicas súper sofisticado y que le sirve para lidiar con muchos tipos de animales en función del tamaño corporal. Hay plantas que tienen, por ejemplo, acacias que viven en sitios donde hay un impacto muy fuerte de pastoreo y ramoneo, pues tienen, por ejemplo, las estípulas modificadas en espinas muy grandes que impiden el consumo por parte de animales que tengan un aparato bucal relativamente suave. Y encima de eso hay plantas que, por ejemplo, además de tener las espinas sirven como albergue para mantener una colonia de hormigas muy agresivas, como Pseudomyrmex, como el género Azteca, que cuando uno se les acerca a esas plantas, un animal que quiere consumirlas se les acerca, se reclutan en números muy grandes y defienden de manera espectacular a la planta. Y luego hay plantas que inventaron una cosa verdaderamente increíble, que tienen una cosa que se llama metabolitos inducibles, que cuando se les daña por parte de un animal, la planta induce en ese momento la producción de un metabolito, es decir, no que tuviese un metabolito ahí guardado, un alcaloide que le estuviera costando mucho mantenerlo y no autointoxicarse y demás. Hay plantas que producen metabolitos inducibles que en el momento del daño empiezan a liberar algún metabolito que o bien repele al herbívoro que quiere comérsela o bien hacen otra cosa. Con ese metabolito, un compuesto volátil orgánico, generalmente son capaces de atraer un animal que detecta ese llamado, es decir, el metabolito liberado por la planta, y acuden a la planta y atacan al herbívoro que está queriéndose comer a las hojas. Y hay plantas que combinan además ese tipo de relaciones. Entonces, como pueden ver, es un mundo verdaderamente amplísimo. No tuve tiempo, había escogido yo un ejemplo para mostrarles a ustedes un caso verdaderamente peculiar de selvas secas de México, donde el mecanismo de defensa es el néctar de las flores. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que hay unas plantas en la familia Forbiaceae cuyas flores producen néctar que atrae a avispas. Esas avispas, como las guachichilas famosas de Morelos, del mismo género, Polistes, son capaces de venir y polinizar a ciertos tipos de flores en algunas euforbiáceas. Y a la vez, mientras están rondando, colectando el néctar, si descubren que hay una oruga en las hojas cercanas a las inflorescencias que tienen esas plantas, van y atacan a las orugas, las matan, hacen una bola de carne y se llevan la bola de carne a sus nidos. Entonces, fijan, la evolución ha llevado por caminos verdaderamente fantásticos, a veces inesperados, este asunto de la defensa que las plantas ejercitan. Eso nos quiere decir, compañeros, que seguramente el ataque de los herbívoros ha sido un factor muy importante en la ecología y evolución de plantas, al punto que las ha llevado a cosas tan sofisticadas como, tan locas como producir gas cianuro, atraer un animal que ataque a tu herbívoro. En fin, metabolitos complicados. La planta de la estricnina, por ejemplo, tiene hasta 60 alcaloides distintos en el mismo individuo. En fin, una explosión de diversificación biológica gracias a la interacción entre plantas y herbívoros. Un asunto que se relaciona con esto es el caso del látex. El caso del látex se presenta de manera variada entre las especies, pero en el estudio que hicimos en las selvas de México no nos resultó estadísticamente significativo que las plantas de hábitos caducifolios tengan diferentes cantidades o capacidades de producción de látex comparadas a las plantas perennifolias. En todo caso, el látex en algunos casos tiende a ser un mecanismo que por razones de tipo casi mecánico, imagínense las mandíbulas de una oruga en unas hojas de asclepias, empieza a sacar la leche, el látex, la resina esa de color blanco que trae metabolitos y que además les atasca el aparato bucal, puede ser un factor también que previene el ataque por parte de herbívoros. Pero si ustedes conocen la literatura botánica, hay látex que es hialino, que es prácticamente casi agua. Hay látex que es súper denso, como el del caucho,
que es verdaderamente casi imposible, es verdaderamente un caucho de procesar. Entonces, hay, como dice el asunto, hay para todos en la tierra del Señor, para látex chiquitos, látex grandotes, látex hialinos, látex superdensos, herbívoros que son súper tóxicos con 60 alcaloides, plantas súper tóxicas con 60 alcaloides, plantas que tienen un metabolito muy especializado. En fin, la evolución ha llevado esto en una extravagancia biológica verdaderamente fascinante. Gracias, Rodolfo. Unas preguntas para Cristina Martínez, aquí en el tema de sobrevivencia de plantas. Aquí te combino un par de preguntas. Mariana Ruiz pregunta, ¿después de cuánto tiempo de monitoreo de las reclutas se puede considerar que éstas han logrado sobrevivir? Y Néstor Mariano pregunta, ¿consideras que sería interesante incorporar mediciones de erosión de suelos en las diferentes condiciones experimentales del experimento de restauración a largo plazo? Y aquí hay una más relacionada de Valentina Carrasco. ¿Cuál es la profundidad mínima de suelo para favorecer la sobrevivencia de plantas? Gracias. Sobre la primera pregunta, en general se ha visto que en muchos casos la sobrevivencia del primer año es la más importante, cuando las plántulas son muy pequeñitas, y después de ese primer año ya las plantas pueden tener una mayor sobrevivencia, pero también depende mucho de las condiciones que se favorecen en cada plantación de restauración. Entonces, 1, 2 años sería el mejor tiempo. La segunda pregunta, Néstor, sobre la erosión. Eli, sobre la erosión, ¿verdad? Sí. En el caso de nuestro experimento, las parcelas excluidas de la ganadería, con y sin plantaciones, desarrollaron inmediatamente un estrato arbustivo y de hierbas. Entonces, ahí pudimos detener la erosión. Sí es importante esa medición porque cuando están las vacas, eliminan totalmente a las hierbas y a los pastos, que son usualmente nativos para el caso del limón, y el suelo se queda desnudo y hay muchos eventos de erosión. También lo que pudimos encontrar, los estudios de Marcela Osorio y sus estudiantes mostraron que en las áreas degradadas existen estos nidos de hormigas que son muy grandes y que también aumentan la erosión, mientras que cuando se excluye al ganado, empieza a crecer mucho la vegetación. Las hormigas ya no son tan exitosas manteniendo estos nidos gigantes y se salen de las parcelas, y eso también disminuye la erosión. Y la tercera pregunta. La profundidad. Híjole, pues sí, esa está difícil. Hemos hecho estudios sobre el efecto de la profundidad del suelo, pero en la selva húmeda. Y ahí encontramos que en suelos muy profundos, el tamaño de la plántula no importaba. En suelos profundos una plántula pequeña o una plántula grande puede sobrevivir. Pero en los suelos más pequeños sí se necesita un tamaño de plántula que no se puede definir tan fácilmente porque, como se puede ver en las gráficas, puede haber un tamaño de plántula óptimo y cuando se sobrepasa la plántula puede tener menor sobrevivencia si se planta en áreas abiertas. Entonces, esto se tienen que hacer más estudios dependiendo del tipo de ecosistema y de las especies disponibles. Gracias, Cris. Me voy a
atrever a abusar de la bondad de los ponentes y espero que todavía tengamos a muchos presentes en la transmisión para dar una rápida ronda más de preguntas. A Valentino aquí dos que creo que están relacionadas. Fernando Jaramillo dice, los ordenamientos ecológicos territoriales se han realizado con límites políticos y no ambientales. ¿Qué cambios legales, institucionales y metodológicos se requieren para ordenar y gestionar el territorio, pues, con límites más bien naturales, ¿no? Y Elizabeth Benke dice, teniendo esta ventaja de un proyecto a nivel nacional de ordenamiento que basa en cuencas hidrológicas, y basado en los trabajos que ya tenemos sobre importancia en función de los corredores riparios, como el Amacuzac, ¿se puede lograr realizar un ordenamiento como realmente se debería? Por lo que concierne la primera pregunta, tenemos en lo de la Rebíos el caso particular, ¿no? Cuando se inició, la doctora Alquicira buscó el límite estatal, fue a la comisión de límites y se tenía que hacer un ordenamiento que estuviera únicamente en el estado de Morelos. Esta búsqueda del límite administrativo obviamente hubiera podido ser obviada y seguramente lo propusieron en aquel tiempo de tomar en cuenta unidades ambientales, ¿no? Esas unidades ambientales se realizan de dos formas. La primera es las cuencas, efectivamente, y ahora con el nuevo tipo de ordenamiento estamos introduciéndola y se quedarán como un elemento básico en la determinación de estas unidades ambientales y de los límites del mismo ordenamiento, y en unidades geomorfológicas que también tienen la ventaja de poder determinar, delimitar paisajes, y en este sentido a veces son más homogéneas que las cuencas. Sin embargo, en la misma cuenca se puede utilizar también la parte baja, media y alta de la cuenca y buscar de esta forma zonas más homogéneas. ¿Por qué es importante que nuestras unidades en el ordenamiento sean homogéneas? Porque le asignamos decisiones que son que conciernen un territorio. Entonces una decisión no puede, a veces se complica cuando hay un territorio muy heterogéneo. Por ejemplo, una barranca que pasa en el medio de un valle, si damos, en el valle permitiremos ciertas actividades por la vocación del suelo que tiene el valle, pero obviamente en la barranca tenemos que hacer una gestión completamente diferente, ¿no? Esta de corredores riparios, por ejemplo, de corredores biológicos, etc. Entonces, necesitaríamos separarlos. Ahora, a veces cuando la barranca es muy grande, obviamente se separa, pero a veces estas barrancas son, por la escala de trabajo que es regional, se complica bastante tener unidades tan detalladas. Entonces, para contestar a ambos, en este nuevo ordenamiento seguramente se tomarán en cuenta las cuencas, se harán ordenamientos de esta forma y se buscará evitar lo más posible que sean los límites territoriales los que deciden hasta dónde llega un ordenamiento y dónde termina, ¿no? O sea, lo ideal obviamente sería tener un ordenamiento de todo el territorio. Es costoso, pero son costos finalmente que se tienen que enfrentar alguna vez para tener asegurada la gestión de todos nuestros recursos naturales. Gracias. Gracias.
David Valenzuela pregunta a Rodolfo, ¿a qué se debe que haya pocos sitios de selva baja caducifolia que salen del patrón y tienen menos especies de las esperadas? Gracias, Eli, y gracias, David, por la pregunta. Luego se ve que tienes muy buen ojo porque esos datos ven en una gráfica que tenía los 20 sitios y no me daba tiempo, o no quise interrumpir la presentación en ese momento para explicar ese detallito que tú detectaste con muy buen ojo que te caracteriza. Es curioso, David, como se vio en esa figura, es la figura que mostraba las barritas negras y barritas blancas, que muestra que la gran mayoría de sitios tienen más especies observadas que lo que se esperaría por el modelo de Gentry. Sucede que hay en particular 3 sitios, David, que tenían cosas peculiares. Para empezar, es interesante que no todos los 20 fueron exactamente en la misma dirección. Hubo 3 en particular que se fueron en la dirección opuesta. Yo creo que 2 de ellos tienen que ver con el hecho de que estuvieron en sitios de elevación un poco más allá de lo que normalmente encontrarías una selva baja caducifolia. Son sitios en el altiplano que tienen una elevación un poquito más allá de lo que típicamente te representaría una selva tropical caducifolia. 2 de esos sitios tienen esa característica. El tercero es un sitio que está muy cerca del Valle de Tehuacán, donde ya prácticamente el ámbito de distribución, digamos, las variables climáticas que te permiten el establecimiento de una selva baja, casi llegaban al extremo y casi se convierten en una zona desértica. Muy cerca ya, como digo, del Valle de Tehuacán, Cuicatlán. Eso lo que me hace pensar es que en condiciones extremas, del límite de las características que limitan la definición y la distribución de los ecosistemas, en este caso la selva baja caducifolia, en esas condiciones casi extremas le resulta difícil por esas razones que son, digamos, ya no las óptimas para una selva baja caducifolia, resulta que esas 3, curiosamente, tuvieron el patrón diferente al resto de las especies. Fuera de esas, es interesante, muy interesante, pero fuera de esas, fue muy consistente, David, que las especies por lo general tenían más riqueza de taxa que lo esperado, con excepciones. Y las excepciones siempre resultan de lo más interesante. Sería fascinante ver por qué en particular, escudriñar por qué en particular esos sitios no se comportaron como los demás, pero mi primera especulación tiene que ver con el hecho de que probablemente están en las condiciones extremas de su ámbito de características que les permiten estar bien establecidos en un lugar. Gracias, Rodolfo. Una última combinación de preguntas para Cristina Martínez, que son varias que se conjuntan en esto. ¿Cómo podemos participar en los esfuerzos nacionales de restauración ecológica? Y la otra relacionada, ¿cómo resolver el reto de escalar lo aprendido a la restauración de grandes superficies? Gracias. Bueno, como parte de los trabajos que hizo la CONABIO del objetivo 3 de la Estrategia Mexicana para la Conservación, que se refería a restauración ecológica, se hicieron una serie de actividades entre las cuales pudimos participar en la evaluación nacional de los proyectos de restauración. Esa evaluación nacional nos permitió hacer un recuento de dónde se han llevado a cabo los proyectos, en qué ecosistemas, cuánto han costado, cómo ha sido la participación de la gente. Y esa evaluación la hicimos como el paso número 1 para establecer una estrategia nacional de restauración. México se comprometió a restaurar 8.5 millones de hectáreas, pero no tiene una estrategia nacional. Tenemos estos esfuerzos guiados por la CONABIO y también tenemos un mapa de priorización de áreas de restauración, un mapa a nivel nacional, pero además para muchas áreas naturales protegidas existen trabajos como el que nos presentó Valentino, donde ya están las áreas unificadas. Entonces, ahora mucho el trabajo es ver esas zonas
y comenzar a realizar estos proyectos, pero sí necesitamos la guía de una estrategia nacional. ¿De dónde van a venir los recursos? ¿Cómo reunir a los actores principales? Es decir, estos 10 pasos que les presenté, pero a nivel de país. Eli, ¿me permitirías intervenir brevemente para expandir en el comentario de Chris? Por supuesto, Rodolfo, gracias. Sí, no, me parece que realmente requerimos una estrategia nacional. Si ven los mapas de distribución de la vegetación potencial, comparados con la distribución actual, la que existe realmente, se puede ver que en gran medida nuestro país es un país con vegetación secundaria hoy en día, prácticamente para cualquier tipo de ecosistema. Muy notable en el caso de las selvas tropicales húmedas y tropicales secas, donde, como vimos en algunos datos el día de hoy, una gran proporción de lo que era el área de distribución potencial se ha convertido en áreas bastante perturbadas, de manera que, siendo en una característica que define en general las condiciones de nuestro país, creo que el desarrollar una estrategia nacional sería una agenda verdaderamente importante. Y no solamente, digamos, por el capricho de que los biólogos tengamos más sitios bonitos a donde ir a trabajar, sino porque eso representa un montón de otros beneficios desde el punto de vista de reivindicación con las poblaciones locales hasta los beneficios tan directos como pueden ser los productos, digamos, de beneficio directo, producción de alimentos, producción de recursos maderables, no maderables, etcétera, etcétera. Yo creo que una inversión que pudiera hacer el país, es decir, que se quitara el paliacate que se pone en los ojos para hacer una miopía y pensar que la conservación, la restauración no son prioridades para el país, sería verdaderamente importante. Ojalá que la otra subespecie de Homo sapiens, que no es el científico, que no es el campesino, sino que es el tomador de decisiones, también pudiese acercarse a esos estudios de conservación y restauración y entre todos ayudarnos a que se tomase una estrategia de conservación, por una parte, de lo que todavía podemos conservar y de restauración en puntos críticos que tendría verdadera importancia restaurar. Como entiendo que estamos a punto de cerrar, yo quisiera realmente reenfatizar mi profundo agradecimiento y admiración por el esfuerzo que ha hecho tu centro y la universidad en general por mantener esta reserva. Y yo destacaría tres cosas que lo hacen particularmente valioso y que se vieron muy bien en el video, si bien con algunas interrupciones, que son las siguientes. Me pareció de lo más interesante aprender el día de hoy la importancia de darle el seguimiento a un sitio en particular. El monitoreo sostenido a largo plazo, los proyectos de largo plazo, como los de CRIS, como el proyecto que mencionó Valentino, dándole seguimiento a todo eso, las observaciones a largo plazo es un factor verdaderamente importante. Pero se complementan de manera espléndida, como vimos hoy, cuando se aplica también una manipulación experimental. Las exclusiones y el tener sitios con diferentes tratamientos, tal como hace un experimentalista, tal como hace un médico que tiene cajas de Petri con un tratamiento y otro tratamiento, lo que mostró Chris en términos de cómo se hacen tratamientos, digamos, desde el punto de vista experimental, con repeticiones y con rigor estadístico y de diseño experimental, me parece que es una combinación fantástica. Si encima de eso le pones el uso de la tecnología moderna, como las que mostró Valentino el día de hoy, tienes una posibilidad muy alta de ganar al tener una reserva. Y el último que quisiera mencionar, u otro que quisiera mencionar, que me pareció verdaderamente importante, si bien no hubo manera de presentar todo el ámbito de opciones que se trabajan en la reserva, por lo menos la probadita que tuvieron las personas que nos escucharon el día de hoy, vieron el valor de la multidisciplina, de las diferentes capacidades y experiencias y especialidades de diferentes personas combinadas en un mismo objetivo, como es el mantener, entender y proteger esta reserva, tienden a ser muy fructíferas, como lo estamos viendo en esos 20 años. Y desde luego, encima de todo esto, está el punto central, en mi opinión, de involucrar a la gente. Tantos proyectos que hemos visto en el país y fuera del país que tratan de hacer una conservación, una restauración, si la gente local no está enganchada, no está involucrada, y si de hecho no agarra el proyecto como suyo, tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. Y yo veo que en el caso de la reserva de la biosfera de Sierra de Huautla está yendo en la otra dirección, y auguro que va a ser de gran beneficio y de mucho éxito de cara al futuro, y los felicito a todos por el esfuerzo.
Muchas gracias. Al contrario, Rodolfo, gracias a ti, pues realmente en tus palabras de cierre, fabulosas, has hecho una, casi la conclusión que deberíamos de hacer. Gracias, contratado. No, gracias de verdad por tus palabras, por esta integración y resumen que hiciste de este evento de hoy. La verdad que estamos muy contentos y nos entusiasma seguir trabajando. A mí me gustaría que Cris y Valentino si tienen unas palabras de cierre para terminar. Valentino. Va Cris primero. Gracias, Eli. Pues yo lo que quiero enfatizar es que cuando yo llegué al CIVIC ya estaba hecho este trabajo monumental del programa de conservación y manejo. Entonces, cuando los que hacemos restauración podemos comenzar con una herramienta así, ya tenemos la mitad del camino avanzado. La relación con los pobladores de la reserva, que bien dice Rodolfo, es tan importante en todos los proyectos y por eso es el paso número 1 de la planeación. Ya tenía mucho trabajo hecho por Beli Maldonado y su grupo. Entonces, afortunadamente, cuando yo quise establecer este experimento, ya estaba toda esta información, además de todo el trabajo de ciencia básica que se ha hecho, como el que mostró Rodolfo, y el de un montón de investigadores. Entonces, para esos ecosistemas donde no se tiene eso de comienzo, el camino es mucho más arduo. De hecho, algunas de las experiencias de restauración han mostrado que debido a esa falta de relación con los pobladores, fracasan los proyectos o no sabemos hacia dónde llevar la restauración si no tenemos el conocimiento básico del funcionamiento del ecosistema. Entonces, yo sí estoy muy agradecida de haber podido llegar al CIVIC cuando ya estaba todo esto en marcha para poder llevar a cabo mis experimentos. Sí, de mi parte también, abundando con lo que dijo Cristina, es muy fácil hacer ordenamiento cuando el camino ya está trazado y todo el trabajo que se había hecho ya con las comunidades anteriormente, la confianza que se había instaurado, ha hecho que aún llegando con un instrumento medio raro como los mapas y la cartografía, etcétera, pudimos, gracias a esta confianza, realizar el trabajo. Entonces, pues sí, agradecer a todos mis colegas, todo el CIVIC, cada uno aporta cada día un elemento más para esta reserva y espero que esto siga en los próximos años y para que esta parte de México y del mundo siga teniendo esta riqueza en biodiversidad y también esta riqueza cultural. Gracias, Valentino. Gracias, Cris. Pues bueno, hemos llegado al final de esta transmisión, de este evento de conferencias magistrales. Queremos invitarlos aquí a un comercial. Aproximadamente un mes tenemos un evento similar, festejando las áreas naturales protegidas y vamos a tener ponentes magistrales muy importantes. Los tendremos informados. Bueno, finalmente, gracias a los ponentes y gracias, como dicen, a todos los que están atrás de cámaras, ahora sí es verdad, de cámaras. Mucha gente en el CIVIC, estoy como directora inmensamente agradecida con su apoyo, todas las horas puestas, el entusiasmo, las ideas, la gente de la administración siempre dispuesta a apoyar, técnicos académicos, estudiantes, por su presencia en línea. Que tengan un buen fin de semana. Gracias y cuídense mucho. Gracias, Rodolfo, Cristina, Valentino. Que estén todos muy bien. Muchas gracias.